la agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión. Vamos a presentarles en breve la sesión de la Comisión Permanente que ya fue anunciada más temprano, por supuesto, aquí en Congreso Televisión. Y ya estamos enlazados con nuestro compañero Mario Bryce, quien se encuentra en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional y nos va a brindar mayor información al respecto. Buenas tardes, Mario, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elsa? Muy buenas tardes. Así nos encontramos aquí en el hemiciclo principal, escenario de las sesiones del Pleno, en donde en unos minutos más, se vaya a dar inicio a esta comisión permanente, una sesión importante porque se va a definir en la misma la situación del Contralor Edgar Alarcón. Como todos nosotros sabemos, pues la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos a raíz de las compras de más de 90 vehículos, entre otros temas, que se van a comentar, que el día de hoy se van a debatir y, finalmente decidir cuál va a ser su suerte. Lo que nosotros estamos observando en esta comisión permanente, que les estamos llevando en vivo y en directo a través de las pantallas de Congreso Televisión, pues es como si fuese una sesión del Pleno, pero pequeña, ¿no? En donde participan un poco más de 20 congresistas, se podría decir así, prácticamente muchos de ellos voceros de las diferentes bancadas, así como también pues quienes han tenido que ver este tema y han debatido y han conversado acerca del mismo. Estamos viendo que es presidida por la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, y también se encuentra presente la congresista Karina Beteta, el congresista Rolando Reategui. Estamos viendo también al congresista Héctor Becerril, al congresista Daniel Salaverry, al congresista Mauricio Mulder, Juan Cheput. Estamos viendo a la congresista Mercedes Arauz, al congresista Carlos Brus, Luis Galarreta, está Gloria Montenegro, está también el congresista, estamos viendo Donaire, Erwin Donaire. Y quienes están ya presentes, ya acaba de llegar también el congresista Javier Velázquez Quesquén, quien saluda pues a esta mesa, a este grupo, a esta comisión permanente. Hay que recordar que el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén confirmó el día de ayer que este consejo, pues encabezado por la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, pues acordó que se analice básicamente en esta misma y se debata el pues ver el caso del Contralor Edgar Alarcón. Él ha afirmado, el congresista Javier Velázquez Quesquén, que todas las bancadas pues han en cierta forma tratado este tema de manera delicada y sin duda pues se va a definir el día de hoy en esta comisión permanente. Hay que decir también, un poco contarles y explicarles a todos ustedes que sin duda esta información sobre el Contralor pues ha dado que hablar durante los últimos días y es importante sin duda pues que esta comisión permanente del Congreso, cuya función, una de sus funciones es también lo que es la fiscalización, ¿no? Pues sin duda tome una decisión. Ahora, lo que ha decidido esta comisión permanente, sin duda el Consejo Directivo del Parlamento, es pues recibir el pedido presentado por el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén en torno a este tema. La Comisión Permanente del Congreso de la República va a evaluar de esta forma el día de hoy la continuidad del Contralor Edgar Alarcón, debido, pues como se sabe, a las recientes denuncias en su contra. Ahora, el Consejo, volvemos a reiterar, directivo del Parlamento determinó que el pedido presentado, ¿no?, por el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén sea uno de los puntos a tratar de la comisión el día de hoy. Además, también hay que resaltar que la vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra, dijo que también se va a decidir si el caso del Contralor pasa a ser visto en la Comisión de Fiscalización o se conforma una nueva comisión. Entonces, en base a este tema, se va a decidir y también debatir. Hay que resaltar la puntualidad de cada uno de los congresistas. Por ejemplo, ya está llegando Guillermo Martorell, también se está uniendo a esta comisión permanente.
mientras que el relator sigue pues pasando lista a cada uno de los congresistas. Elsa, no sé si tú tienes alguna consulta, alguna duda o quizás algún dato también esencial para poder pues acotar. Exactamente, Mario. Queríamos también comentar con nuestros televidentes que están viéndonos a través de la señal de Congreso Televisión, que efectivamente en esta antesala de lo que va a ser la Comisión Permanente, como bien lo ha señalado, el punto fundamental y que todos esperan pues ver es la remoción, la posible remoción del Contralor General de la República, Edgar Alarcón, debido a las denuncias en su contra, como lo has informado tú. Pero también, por supuesto, según la agenda de la Comisión Permanente, están pendientes de debate las denuncias que han sido declaradas improcedentes, es decir, los informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que son vistos obviamente por la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Estas denuncias, estos informes de calificación pues han declarado varias denuncias improcedentes. La primera de ellas pues es formulada por varios ciudadanos, se supone que han sido declaradas improcedentes, como lo señalábamos, son más o menos más de 10 denuncias constitucionales que tienen que ser vistas por la Comisión Permanente del Parlamento Nacional. No sé si es que ya culminó el pase de lista para verificar el quórum de reglamento y dar inicio a esta sesión, Mario. Bueno, sí, en estos momentos el relator está pasando lista, ¿no? Uno a uno van llegando los congresistas. Por ejemplo, te cuento que acaba de llegar también el congresista de Richard Arce, ¿no? Quien pues se está ya, como se dice, uniendo a esta comisión permanente, y es importante también destacar pues la labor de cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas que en base a su perspectiva, también al análisis que han podido hacer, pues finalmente van a llegar seguramente a un puerto en donde se decida o se defina cuál va a ser finalmente pues la decisión que se vaya a tomar, ¿no? Como nosotros podíamos resaltar, bueno, esta mesa, la mesa directiva, la Junta Directiva, pues aceptó el pedido del congresista Javier Velázquez Quesquén. La Comisión Permanente, bueno, va a tratar este tema. También la vicepresidenta del Congreso de la República, Rosa María Bartra, pues también había planteado si es que podía pasar a la Comisión de Fiscalización. Entonces, sin duda, es un tema de debate, es un tema en donde los congresistas de las diferentes bancadas van a poder, pues, intercambiar ideas. Está Marco Arana también, acaba de unirse a la Comisión Permanente mientras se sigue pasando lista, pero todo dentro, pues, de un ambiente de mucho entendimiento, de mucho diálogo. Estamos viendo muchas conversaciones, por ejemplo, de los congresistas. Se inicia. 20 congresistas, el quórum para la presente es de 12. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se ponen en observación las actas de las sesiones celebradas los días 9, 16 y 28 de febrero del 2017. Si ningún congresista formula observación a las actas, se darán por aprobadas. Aprobadas. Se va a dar cuenta de 4 oficios relacionados con la remoción del señor Edgar Alarcón Tejada del cargo de Contralor de la República. Señor relator. Del congresista Velázquez Quesquén, mediante el cual solicita a la presidenta del Congreso que convoque a la Comisión Permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario evalúe la remoción del cargo de Contralor General de la República al CPC Edgar Alarcón Tejada, al no haber acreditado la conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral que le impone el artículo 28 de la Ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en virtud de hechos que, al momento de su postulación y nombramiento, había ocultado a la opinión pública y al Congreso de la República. Oficio 730, presentado el 29 de mayo de 2017. Del congresista Bruce Montes de Oca, vocero del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, mediante la cual comunica la adhesión de su grupo parlamentario a la solicitud planteada por el congresista Velázquez Quesquén para que la presidencia del Congreso convoque a la Comisión Permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario evalúe la remoción del cargo de Contralor General de la República al CPC Edgar Alarcón Tejada. Carta sin número presentada el 30 de mayo de 2017.
de la congresista Montenegro Figueroa, mediante el cual solicita a la presidenta del Congreso que convoque a la comisión permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario debata la remoción del cargo de Contralor General de la República al CPC Edgar Alarcón Tejada, considerando la indiscutible capacidad ética y probidad mostrada por el citado funcionario. Oficio 429, presentado el 31 de mayo de 2017. Del congresista Arana Segarra, vocero del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, mediante la cual solicita que se convoque a sesión de la comisión permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario cite al señor Edgar Alarcón Tejada, Contralor General de la República, para que responda por las graves acusaciones recibidas en su contra. Carta 149, presentada el 2 de junio de 2017. Se va a dar lectura a los artículos 82 de la Constitución Política del Perú y 93 del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator. Constitución Política del Perú, artículo 82. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por 7 años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave. Reglamento del Congreso de la República, artículo 93. Formas de la designación, elección y ratificación de funcionarios. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa y remueve al Contralor General de la República y ratifica la designación del presidente del Banco Central de Reserva, a quien puede remover, y del superintendente de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones, y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los reglamentos especiales que apruebe el Congreso. En todos los casos se expedirá resolución legislativa. Tratándose del procedimiento de elección de altos funcionarios no congresistas en los que se requiera el sistema de votación secreta y por cédula, el acto de elección podrá efectuarse simultáneamente durante el transcurso de la respectiva sesión del Pleno del Congreso, debiendo establecerse obligatoriamente la hora de inicio, cierre de la votación y del correspondiente escrutinio, lo que deberá efectuarse el mismo día sin posibilidad de receso o suspensión de la sesión. Durante el proceso de votación, el Pleno podrá tratar los demás asuntos contenidos en la agenda respectiva, siempre y cuando no tenga por objeto la elección de los miembros de la mesa directiva. Los reglamentos especiales para la designación, elección y ratificación de los funcionarios del Estado que señala la Constitución forman parte del presente reglamento del Congreso. Congresistas, en primer término vamos a dar el uso de la palabra a los firmantes de los oficios, de las cartas, y en el orden cronológico que han sido llegadas a la presidencia. Tiene el uso de la palabra, congresista Velázquez Quesquén. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a todos los colegas de la Comisión Permanente. En mi condición de congresista, presidenta, el lunes pasado planteé la remoción del Contralor por falta grave. Y quisiera que me permita unos 2-3 minutos para hacer una disquisición, porque en el debate público necesario que consolida el sistema democrático, he visto declaraciones, discusiones, propuestas, y quisiera que orientar exactamente cuál es el ámbito de mi petición, exactamente. Entonces, primero quiero hablar sobre la naturaleza jurídica de la remoción de autoridades y diferenciar qué es remoción y qué es destitución. Yo no he pedido destitución y lo voy a explicar por qué. La remoción por falta grave la establece el artículo 82 de la Constitución. El artículo 82 de la Constitución dice que a propuesta del presidente, el Congreso designa y remueve por falta grave al Contralor. Aquí quiero hacer una reflexión porque en los antecedentes en los que yo voy a hablar que por qué estamos en estos problemas es justamente porque he escuchado ilegítimamente a algunos parlamentarios que defienden al Contralor decir sí, que se le investigue, pero hay que respetar el debido proceso. Pero aquí creo que cabe una reflexión que hay que dejar que hay que modificar la Constitución en el futuro
para que el Congreso sea una mesa de partes. Yo creo que el Congreso, por mandato de la Constitución, debe decir: el Congreso designa previa evaluación al Contralor. Porque nosotros lo que hemos visto el 14 de junio del año pasado, cuando una mayoría parchada entre el nacionalismo, entre Perú Posible y gente de otras bancadas, impidieron que hiciéramos una evaluación de quién era en ese entonces el candidato y posteriormente el Contralor General de la República. Y evaluar a este alto funcionario es una condición necesaria para garantizar una función eficiente de quien se erige por encima de los tres poderes clásicos, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en el supervisor de que estos poderes públicos puedan legalmente ejecutar los recursos públicos y evitar que se abran espacios de corrupción. Entonces, no estamos eligiendo a cualquier funcionario con el respeto que me merece, Presidenta. Por eso es que he circunscrito mi pedido cuando he dicho remoción, es lo que dice la Constitución y por falta grave. Y como peticionante de esta remoción tengo que objetivamente, bajo el principio de legalidad, decir cuáles son esas faltas graves. Entonces, esas faltas graves están en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Pero quiero decir lo siguiente, Presidenta. Una falta se diferencia de un delito, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de falta grave, el espíritu del constituyente y del desarrollo del reglamento del Congreso y también de la ley del Sistema Nacional de Control, la ley 27785, establece que la falta grave es un procedimiento administrativo disciplinario parlamentario que le hacemos a algunos funcionarios, que es diferente a un procedimiento de destitución que es posterior a que a un alto funcionario comprendido en el artículo 99, cuando infringe la Constitución, se le hace un juicio político. Pero cuando comete un delito de función, se le hace un antejuicio político. Entonces, luego del juicio político por infringir la Constitución o del antejuicio político por haber cometido el alto funcionario, incluido el Contralor, un delito de función, la conclusión de ese proceso es la destitución del funcionario. Yo no he pedido ese camino, no he hecho esa solicitud. Yo lo que he dicho es que, por lo que he visto y lo que he visto posteriormente, el actual Contralor de la República ha reflejado en su postulación para candidato condiciones que no justifican la idoneidad para ese alto cargo. Y posteriormente, que no tiene la solvencia moral que se exige, que no es un concepto metafísico, gaseoso, sino que tiene una concreción en la propia ley y en las líneas de trabajo que debe tener este alto funcionario. Entonces, que quede muy claro, yo he pedido remoción por falta grave. Entonces, no he pedido destitución porque el señor no encuentra un elemento que haya infringido la Constitución, ni mucho menos ha cometido un delito de función. Quiero decir lo siguiente, que este procedimiento de remoción por falta grave es independiente, pero no excluyente, de que ese hecho también puede ser un delito. Y eso lo verá el Ministerio Público, lo puede ver la Comisión de Fiscalización. Pero luego de determinar que esta es una falta administrativo-disciplinario de carácter parlamentario por la cual se puede remover al Contralor, porque lo dice la Constitución, el artículo 93 y la Ley del Sistema Nacional de Control, quiero decir, ¿quién es el órgano competente? Y esto es muy importante, ¿quién es el órgano competente para procesar al Contralor por falta grave? Y el artículo 82, como lo digo, especialmente el artículo 82 y su desarrollo de este artículo en el artículo 93 del reglamento del Congreso dice que la comisión permanente designa y remueve al Contralor, la comisión permanente, nosotros, la comisión permanente. Entonces, la comisión permanente también tiene otro tipo de atribuciones. Cuando el funcionario comete una infracción a la Constitución, la comisión permanente no procesa al funcionario directamente, sino a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cuando comete un delito de función, a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, el juicio político, el antejuicio político sí tienen un procedimiento determinado, pero el procedimiento de remoción por falta
administrativa disciplinario, si bien es cierto, no tiene establecido un proceso como el juicio político y el antejuicio político, el Tribunal Constitucional ha salvado esta deficiencia, este vacío que hay en el reglamento, y ha dicho que en tanto se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa del funcionario que se promueve su remoción, el Parlamento ha constitucionalizado un proceso. Y quiero referirme a dos casos puntuales, Presidenta. El año 2001, la Contralora de ese entonces, Carmen Y Gaona, con la actual Constitución y el actual reglamento, fue removida del cargo por falta grave. ¿Y sabe por qué? Porque nombró en la Contraloría, llevó de aduanas a la Contraloría, porque ella era superintendente de aduanas, llevó a la Contraloría un funcionario que tenía procesos penales en agravio del Estado. Por esa causa, el Parlamento la removió. ¿Qué hicimos? Se le garantizó se le hizo los cargos, se le garantizó el derecho al debido proceso a través de su defensa, se defendió ella.